Este conversatorio busca, al igual que los demás esfuerzos del instituto, del observatorio y de la cátedra, abrir un espacio para discusión crítica e informada sobre el potencial de la Agenda 2030 para transformar la política educativa y los principales retos que enfrenta a la luz de las realidades de nuestro sistema educativo. Nos acompañan como invitados en esta tarde Ricardo Cuenca. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid y psicólogo social. Es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeñó además como ministro de Educación del Perú durante el gobierno de... Además es miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, el CIEP, y del Consejo Asesor de la OEI e integrante de redes académicas internacionales diversas, como el Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente y la Red Latinoamericana y Africana de Investigadores e Investigadoras en Privatización de la Educación. También nos acompaña esta tarde Ángela Bravo. Ella es educadora y politóloga con formación en gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es magíster en educación, política y equidad por la Universidad de Glasgow y es también doctoranda en educación y sociología de la educación por la misma institución, la Universidad de Glasgow en Escocia. Actualmente es directora ejecutiva de Enseña Perú, organización dedicada al liderazgo docente y a la innovación educativa. En su trayectoria suma más de 12 años trabajando por transformar la educación desde las aulas y diversas experiencias e iniciativas de incidencia y proyectos de desarrollo desde la cooperación y el sector público. Finalmente, nos acompaña por parte de la Casa, desde la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030, Ander Alonso Pastor, quien es sociólogo por la Universidad Pública de Navarra, máster en Cooperación Internacional del Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas de España y actualmente doctorando en Desarrollo Inclusivo y Sostenible en la Universidad de Loyola de Andalucía. Es además profesor investigador a tiempo completo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 y el Observatorio de la Educación Peruana, además de sus labores de investigación a tiempo completo en el IPE. A todos ellos y ellas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos paso a la presentación inicial de este primer bloque del conversatorio a cargo del colega Ander, quien expondrá además el trabajo realizado por el observatorio y el equipo de la cátedra para analizar el vínculo entre políticas educativas nacionales y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, Ander. Adelante, el escenario es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, Derek. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias a Ricardo y a Ángela, a quienes desde el observatorio, desde la cátedra, desde la universidad, los apreciamos mucho y apreciamos que nos estén acompañando el día de hoy. Eh, nosotros desde la cátedra y bueno, desde la lógica también del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la universidad, nos interesa desde hace un tiempo mucho el entender bien cómo se alinean las políticas educativas a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Hace unos años, ya justo al inicio de la pandemia, Ricardo precisamente publicó un informe, un libro, sobre los avances del ODS 4 en la educación peruana. Y desde entonces es algo que nos ha llamado mucho, ¿no? El entender bien no solamente el ODS 4, que en teoría deberían estar todas las políticas vinculadas al ámbito educativo, deberían estar alineadas al mismo, sino cómo el resto de estas cómo las políticas se encuentran alineadas al resto de los objetivos de desarrollo sostenible también. Y eso nos ha llevado a preguntarnos, en una situación como la actual, donde hemos pasado ya hace un par de años el punto álgido dentro del tiempo para analizar los ODS, ¿no? Y para ver cómo se está implementando. Recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible fueron planteados y se lanzaron con la Agenda 2030 a partir de la declaración de Incheon en Corea del Sur en el año 2015. Y el lapso de tiempo que tienen preparado, que tenemos, para lo que están planificadas, es hasta el año 2030, año en el cual los países deberán haber cumplido los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, a nosotros nos interesa mucho entender y analizar, hemos estado tratando de analizar precisamente cómo la Agenda 2030 y específicamente cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la Agenda 2030 trasciende a los objetivos, eh, son un marco clave también para entender y para ver cómo se están orientando las políticas educativas en el Perú. Para ello, nos interesaba mucho examinar si los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente en cuanto a enunciarlos de manera directa, sino si aquello a lo que están apuntando cada uno de los ODS se encuentran en distintas políticas educativas o están ausentes.
Para ello hemos estado revisando leyes, planes y programas. Y de esta manera hemos tratado de identificar cómo se conecta realmente la Agenda 2030 con la política educativa nacional y ver si realmente esta incorporación incorpora también el elemento transformador que busca la Agenda 2030. Nos interesa mucho también ir a reconocer cuáles son los ODS que aparecen, tanto de manera explícita como con las temáticas que abarcan, y de qué manera, y cómo se traduce eso dentro de las políticas, reconociendo precisamente estas menciones sustantivas o estas referencias más declarativas. Hemos tratado también, nos interesa mucho también el identificar si existen vacíos, si existen tensiones, si hay quizás áreas que se han abordado poco, inclusive si no se han abordado, especialmente en aquellas que están apuntando hacia elementos de justicia educativa y de desarrollo sostenible. Y bueno, como todo lo que hacemos en el observatorio, como todo lo que hace también el IEP, como todo lo que hace también, el trabajo de Educa Perú, buscamos aportar evidencias, buscamos aportar a la incidencia dentro del país mediante un debate crítico y riguroso. Y que seamos capaces de entender también cuál es el nivel de compromiso del Estado peruano con una política alineada precisamente a los principios del desarrollo sostenible. Nosotros, si puedo quitar esto, nosotros para ello, ya, hemos buscado identificar cómo se alinean o no se alinean las políticas, distintas leyes, distintas normas con los objetivos de desarrollo sostenible y para ello hemos diseñado una matriz. En esta matriz han participado diversas personas pertenecientes al equipo del Observatorio de la Educación Peruana y también del Instituto de Investigación y Políticas Educativas. Han participado tanto estudiantes, han participado egresados de la carrera especialmente de ciencia política, han participado también, han participado algunos de los miembros del IPE, educadores, en el momento de hacer una revisión, una orientación más amplia. Y todo ello hemos trabajado una matriz que nos ha permitido identificar por cada una de las normativas que que hemos ido seleccionando, cada una de las políticas, las leyes, los planes, los programas y los lineamientos, identificar qué tipo de vínculo tenían con cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Tenían una relación directa? ¿Tenían una relación indirecta? No tenían ningún tipo de relación. Y a partir de ahí hemos estado también trabajando para distinguir este nivel de incorporación de los ODS, diferenciando entre una mención más explícita, una referencia que pudiese estar más vinculada por el tipo de contenido que trabaja o una ausencia total de relación. Y también hemos buscado una sistematización de los patrones comunes en la articulación de estos ODS, lo que nos está permitiendo evaluar si la presencia de los objetivos predomina en la política desde un compromiso real, sustantivo, predomina una incorporación superficial o fragmentada, o si definitivamente alguno de los ODS o alguna de las políticas no está interrelacionándose con el resto. Además, se ha realizado por cada tipo de vínculo directo o indirecto, se ha realizado también un breve análisis de en qué consiste este vínculo entre dicha política y dicho objetivo de desarrollo sostenible. Para ello, bueno, aquí no me voy a detener mucho, no me quiero detener mucho, pero hemos estado analizando, hemos seleccionado primero un conjunto de políticas educativas nacionales, ahí estuvimos viviendo en carne propia la alegría de trabajar con el portal del gobierno, del gov.pe, y hemos identificado leyes, marcos, planes, lineamientos, programas y documentos de política, tanto aquellos que se encuentran actualmente vigentes como aquellos que quizás ya han finalizado. Pero los hemos examinado un cuerpo que vamos a presentarles hoy un poquito la matriz. Consideramos que es amplio, pero por supuesto que nos quedan por fuera muchísimas políticas, ¿no? Cada uno de ellos fue examinado a la luz de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces, bueno, primero, como ya les he dicho, ¿no? Identificamos el vínculo, se explicó cada vínculo y fuimos registrando los resultados en una matriz estructurada. A partir de esta matriz, lo que estamos realizando ahora, estamos preparando ahora mismo, son dos productos. Por un lado, una matriz interactiva. Estamos apuntando a matrices interactivas como las que tienen otros sistemas internacionales, como puede ser WSIS, que tiene una matriz interactiva que presenta en la web directamente el vínculo y la política,
Pero, por otro lado, también estamos preparando un documento, un informe normativo, que es un informe de propuesta y de análisis que saldrá a principios del próximo año. Les voy a presentar un poquito cómo nos ha quedado en general, ¿no? Tenemos estas dos panoramas, aquellas relaciones directas y aquellas relaciones indirectas. Tenemos también una matriz de aquellas que no tienen vínculo, que también nos hace presenciar dónde existen esas ausencias, pero no la hemos incorporado a la presentación de hoy, ¿no? Esta matriz, por ejemplo, de las relaciones directas, nos está mostrando cada una de las principales políticas que hemos ido identificando y con qué ODS se encuentran alineadas, ¿no? De manera directa. Por supuesto, aquí lo primero que resalta el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, educación de calidad, es aquel que se encuentra más presente. Es algo que es algo bastante obvio, ¿no? Cada una de estas políticas, de estas normas, deben alinearse al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de manera directa. Aquí, por ejemplo, merece poner el ojo, por ejemplo, aquí en el caso de que Wasi Mikuna, el antiguo Kaliwarma, no tiene una relación directa con el ODS 4, mientras que sí se enfoca en otros ODS. Se enfoca, por ejemplo, de manera clara en los ODS vinculados a salud y vinculados a nutrición, pero también al ODS 10, que está vinculado a reducción de las desigualdades, o el 17, que es aquel de alianzas. Vemos que, partiendo de esto, la parte positiva es que el ODS 10, después del 4, el ODS 10 es el que tiene, el 10 y el 17 son los que más presencia tienen. Vemos que las políticas educativas en este marco sí están orientadas precisamente a la reducción de las desigualdades, que es este ODS 10, y a un trabajo de alianzas con distintas instituciones, como es el 17. Pero también nos lleva a otro punto clave. ¿Qué ODS tienen pocas relaciones directas? Vemos, por ejemplo, que el ODS 1 solo se vincula precisamente con el PRONAVEC, o que el ODS 2 solo está relacionado precisamente con el ODS 1 es reducción de la pobreza, el 2 es el hambre cero. Vemos que se abordan de una manera se abordan muy poco. Y de la misma forma, todos aquellos ODS que están más vinculados a los elementos de lo ambiental, vemos que también hay un vacío bastante amplio. Pocos de ellos se enfocan en el ODS 12, en el ODS 13, en el ODS 14 ninguno, o en el ODS 15. Ello nos lleva precisamente a darnos cuenta de que lo ambiental no se aborda de manera directa más que en los planes que precisamente se enfocan a ello. Ciertamente esto es algo que debería dar que pensar en este sentido. Y bueno, en total hemos visto que hay 55 interrelaciones directas entre objetivos de desarrollo sostenible y políticas. Lo que vemos es este punto central, ¿no? El ODS 4 tiene una posición central y el resto de los objetivos también concentra la mayoría de los vínculos con las políticas. Muchas de estas leyes, muchas de estas políticas y algunos de los planes y programas actúan como un nodo central para este alineamiento. Y esto nos lleva precisamente a este elemento, ¿no? El ODS 4 es el eje que estructura todo el marco normativo. La mayoría de los instrumentos que hemos revisado lo asumen de manera explícita el derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y además hay un bloque bastante fuerte de los ODS que están vinculados a equidad, a derechos y a alianzas. Tenemos desigualdad, tenemos género, tenemos ciudadanía, tenemos interculturalidad, tenemos lenguas, tenemos alianzas. Y hay otro segundo bloque, tanto de políticas, un segundo bloque de políticas que están más alineadas a todo lo económico y a lo productivo. Temas de pobreza, temas de nutrición, temas de salud, de trabajo, de innovación, de ciencia, de infraestructura. Ciertamente muchas de las políticas que hemos escogido se enfocaban en esto, pero aún así sí hemos visto que sí hay este alineamiento. ¿Qué vacíos vemos aquí precisamente? Bueno, la agenda ambiental y la agenda territorial es algo que desde estas políticas no se está abordando de manera directa. Cuando se aborda es desde instrumentos específicos, como el Plan Nacional de Educación Ambiental o el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y además el resto, cuando aparecen en otras políticas, está bastante transversalizado.
todos aquellos de agua, de energía, de vida submarina, inclusive de ecosistemas terrestres, tienen muy poca o nula presencia explícita. La parte positiva es que el sistema se autoidentifica y nosotros lo hemos identificado como apuntando y ser garantista de la educación y de la justicia. Busca integrar algunos elementos de sostenibilidad, pero muchas de las áreas temáticas que abordan los ODS están poco explicitadas. Lo vemos también aquí con las relaciones indirectas, ¿no? Muchas de las relaciones indirectas aquí vemos que hay muchísima más presencia. Ya prácticamente la mayoría de los ODS que anteriormente estaban vacíos ya tienen una relación bastante más, existe más relación en este sentido. El ODS 1, por ejemplo, el único que aparece aquí, que no aparece como relación indirecta, es el de Pronavec, que ya estaba siendo abordado en el ODS, perdón, en las relaciones directas. Si nos damos cuenta, aquí Wasinikuna es el único que aparece como relación indirecta, pero el resto lo estaban abordando, el resto de políticas. Vemos que hay mucha más presencia de las relaciones indirectas que en los otros, que en la anterior diapositiva, ¿no? Pero aún así, lo que nos preocupa es que hay varios de ellos, hay varios de estos elementos que no aparecen, que no están explicitados. Como les digo, no lo hemos puesto aquí por no comernos el tiempo de nuestros compañeros y porque les quiero presentar un poco la primera versión que tenemos de la matriz interactiva, que como les digo, la vamos a tener más finalizada porque le estamos poniendo que sea, la estamos diseñando de tal manera que presente los ODS de una manera amigable, ¿no? En todos los sentidos. Pero sí que vemos que las relaciones indirectas abordan muchos más elementos, muchos más campos de los que estábamos viendo en primera instancia. ¿Qué nos permite de tal manera la matriz? Bueno, nos permite tener una visión panorámica que pensamos que puede servir para un trabajo mucho más articulado a largo plazo. Y además nos permite identificar cuáles son estos ODS, cuáles son los que tienen mayor o menor vinculación y detectar también qué tipo de presencia puede ser indirecta, pero se puede considerar relevante. ¿Por qué? Puede que alguno de ese tenga un vínculo indirecto, pero que esta conexión luego, cuando se analiza en profundidad, tiene una información muy útil, muy válida a partir de este contenido, a partir de sus enfoques, a partir de las prioridades. Esto nos lleva también a un punto no tan positivo. Si no hay una conexión o un vínculo directo, un vínculo más explícito, también aparece la limitación de cómo se va a rendir cuentas del cumplimiento de esta meta o de este objetivo hacia la Agenda 2030. Estamos tratando de que todo esto sirva para identificar a largo plazo tendencias en la priorización de los ODS, ver cuáles son los enfoques en las políticas educativas y qué vacíos se pueden revelar en áreas no articuladas con la Agenda 2030, al mismo tiempo que las diferencias entre tipos de políticas y leyes. Les voy a presentar un momentito, ahora voy a dejar de compartir por acá la pantalla y, a ver, voy a abrir. Me confirman cuando se pueda ver un poquito. Ya, ahora creo que sí. Muy bien, nosotros, como les digo, por ahora lo estamos diseñando en Tableau y la idea es, ahora aunque lo vean así, por supuesto que va a ser muchísimo más amigable, pero ha sido la forma que teníamos de poder presentarles un poquito el avance de lo que tenemos, ¿no? Eh, la idea es que por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, si se fijan, si nos quedamos viendo cuáles son las relaciones directas que tenemos aquí, podemos identificar una vez más cuáles son e inclusive tenemos estas explicaciones. Tenemos una explicación de qué significa esta presencia directa del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en la Ley General de Educación. Y aquí vemos precisamente cómo lo hemos identificado como el núcleo de la ley, el ODS 4. Es precisamente este objetivo de desarrollo el que establece los principios, los objetivos, la estructura, las funciones del sistema y con un enfoque de calidad, de equidad, de inclusión y de pertenencia.
pero podemos ver en otros casos cómo otros objetivos de desarrollo sostenible se pueden estar alineando también con este ODS 4. Si nos vamos a la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, vemos también, ¿no? Que está aportando al mejorar la calidad, la pertinencia y el acceso a la educación superior y técnica, promoviendo el aprendizaje inclusivo. Si nos enfocamos, por ejemplo, en Guasimicuna, estamos viendo cómo mejora la salud infantil mediante una garantía de la alimentación balanceada que contribuye a un desarrollo físico y mental. Por supuesto, aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 porque proporciona acceso a alimentos nutritivos a estudiantes y combate el hambre y la desigualdad infantil. Voy a ver si puedo deshacer ya. Sin embargo, ahora, por ejemplo, vamos a ver aquellos que no tenían vínculos, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que no tienen vínculos con ninguno? Fíjense, aquí aparecen ODS precisamente en bloque. Tenemos objetivos de desarrollo sostenible que prácticamente no están siendo abordados por ninguna de las políticas. Aquí estamos viendo aquellos que no tienen ningún tipo de vínculo con ninguna política. Y vemos que hay bloques muy fuertes, o sea, el 6, el 7, el 12 y el 14 son aquellos que tienen menor presencia, que no tienen ninguna presencia en la mayoría de normas y de políticas que hemos identificado. La idea de esto es, como les decimos, esto lo vamos a poner a disposición de todo el público y nosotros lo que buscamos con esto es, bueno, primero recibir retroalimentación de aquellos actores que estén interesados en ello y contribuir también a aportar a un debate que nos sirva para mejorarlo y que quede como un instrumento público a disposición de todos los peruanos y de todas las peruanas. Al mismo tiempo, lo que nos interesa también es que sirva como un primer punto de partida para seguir trabajando en esto, para seguir analizando y que el día que llegue el 2030 y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo le pongamos el fin, podamos identificar cómo se ha ido avanzando, qué es lo que se ha ido trabajando a lo largo del tiempo en el Perú. Por supuesto, somos un equipo pequeñito. Esto lo hemos hecho por amor al arte, no contamos con financiamiento de ninguna institución para hacer este trabajo, entonces en realidad sabemos que esto podría ser mucho más completo, pero depende también de la voluntad que tienen todos los colaboradores del observatorio y todas las personas que nos ayudan. Eh, Estamos abiertos a cualquier comentario, como les decimos, en los próximos días lo vamos a subir ya al observatorio, una versión más amigable, no les enseño ahora la versión amigable porque no está tan amigable, pero lo que buscamos también es que se sume cualquier persona que esté interesada y que de verdad consideramos que puede ser una buena herramienta. Ha sido un trabajo del equipo conformado por estudiantes, por egresados y por personal de la universidad que hemos trabajado lo máximo posible en la medida de los tiempos e inclusive nuestro próximo paso, nuestra próxima idea es tanto agregar poco a poco más políticas que podamos ir identificando como trabajar con aquellos vínculos que estamos viendo que son más directos, ir identificando también cuáles son, porque aquí tenemos los objetivos, cuáles son las metas dentro de estos objetivos que se están abordando. Recordemos que tenemos 17 objetivos, pero hay 167 metas dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Tanto las metas a lograr como los medios de implementación que están disponiendo los distintos países para lograrlo. Entonces, consideramos que hay mucho trabajo que hacer por aquí, pero que puede servir a largo plazo de una manera crucial para decidir y para orientar también las políticas que se deben de tomar de manera estatal. Entonces, bueno, esto sería un poquito nuestra propuesta, nuestra idea. Se la queríamos hacer llegar a Ricardo y a Ángela antes, pero no nos ha dado tiempo en realidad, pero se la vamos a poner a su disposición en estos días también. Muchísimas gracias, Ander. A continuación damos paso, cerrado este primer espacio, damos paso a las intervenciones iniciales de nuestros panelistas, quienes comentarán un poco, bueno, la idea es conversar un poco a partir de estos puntos que han surgido, a la luz de la matriz y también la experiencia, cómo contrastan esto con la experiencia de sus trayectorias y en general su campo de trabajo. Cada intervención tendrá una duración aproximada de 10 minutos. Iniciamos con la intervención de Ricardo. El escenario es tuyo. Muchas gracias, muy buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación y por este estimulante espacio para discutir esos temas de políticas. Es un gusto estar además en este espacio de conversatorio con Ángela y con Ander, por supuesto con Derek y con quienes nos están acompañando
en la transmisión. Bueno, primero quiero saludar y felicitar la iniciativa de la cátedra, del instituto, de la universidad y del equipo que están trabajando, porque creo que pensar en herramientas que nos den un mensaje claro de cómo están funcionando las políticas públicas en educación en particular, pero en general las políticas públicas siempre es necesario, importante, en un país que le costó mucho entrar en la racionalidad de la política pública y que lamentablemente se fue como perdiendo en los últimos tiempos, a pesar de los grandes esfuerzos hechos durante años, ¿no? Una de las probablemente más interesantes transformaciones que tuvo el sistema educativo es que en los últimos 20 años se empezó a hablar en clave de política pública. Esto quiere decir, se empezó a identificar efectivamente problemas públicos basados en cierto tipo de evidencias que nos permitían a partir de allí eh, tratar de diseñar procedimientos, programas, estrategias que permitan abordarlos, ¿no? Entonces, creo que examinar eso siempre es importante y es absolutamente necesario. Y por eso reitero mis felicitaciones por el esfuerzo. Yo quiero hacer tres tipos de comentarios, tres comentarios, mejor dicho, agrupados de manera distinta, pero creo yo que complementaria. La primera, que probablemente va a ser la más corta y tiene que ver con mi sesgo de investigador, tiene que ver con las cuestiones metodológicas. Veo, y parto por ahí porque el segundo tema, que es más de fondo y de contenido, se va a entender mejor. Veo que en la lista de políticas que sugieren o de normas que sugieren, para poder examinar hay algunas previas al 2015, es decir, previas al ODS, al lanzamiento de los ODS de manera como formal. Por ejemplo, la Ley General de Educación del 2003, la propia ley universitaria del 2014. Y esto es interesante porque allí es donde ven algunas cosas de los ODS y vínculos de los ODS cuando no había ninguna idea de ODS en la discusión y en el contexto de ese momento. Y entonces la pregunta es, más bien ahora, para después iniciar la conversación, ¿por qué incluir estas normas o políticas previas a los ODS? Y si es así, ¿qué hipótesis tenemos atrás para que estén vinculados a los temas de los ODS independientemente de la forma del ODS? Y probablemente es porque los ODS siempre han tenido una presencia con nombres distintos a lo largo del tiempo, y probablemente valdría la pena allí hacer una precisión para poder entender mejor el instrumento y las intenciones que están teniendo. Ese comentario me lleva al segundo, que como les decía es un poco más de fondo, porque tiene que ver con dos preguntas que permanentemente me hago en mi trabajo, pero que ahora las siento muy cercanas luego de la presentación de Ander. Y es que partimos de un supuesto que sería bueno revisar, y es que estamos pensando que construimos políticas públicas en el país en relación a algunos planes y proyectos, ya sean nacionales o internacionales, que son orientadores de esas políticas. Con las distancias del caso, me ponía a pensar en el proyecto educativo nacional, el anterior y el vigente, como documentos relativamente cercanos a las políticas públicas peruanas, y mi lectura es que estos
proyectos educativos nacionales no siempre han sido orientadores para la toma de decisiones de las políticas educativas, sino que más bien ha sido al revés, es decir, servían como justificación para las decisiones de política que se tomaban independientemente del PEC. Quiero decir, se me ocurre algo y luego voy a buscar en qué cajita del proyecto educativo nacional podría encajar para que tenga claramente un vínculo, ¿no? Y entonces me preguntaba, a partir de la evaluación a la que Ander hizo mención al inicio que hicimos en el 2020 por encargo de la oficina de la UNESCO, si es que efectivamente los ODS u otros documentos de política son lo suficientemente orientadores para el diseño de las políticas públicas y la tradición que tenemos de políticas públicas que hacemos en el país. Y lo digo porque cuando uno mira cómo se han comportado la presencia o no de manera directa o indirecta de algún ODS en el tablero que están presentando, lo primero que se me ocurría era eso, ¿no? Era decir, a ver, la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe se pensó en clave del ODS vinculado a la interculturalidad o a lo más al de educación. Y creo que eso es un ejercicio que podríamos hacer interesante al revés, ¿no? Para probar que en nuestro ejercicio, en nuestro análisis y tablero termina siendo más sólido. Y el tercer y último comentario tiene que ver con una cuestión mucho más contextual. Y es que muchas de estas políticas en el último tiempo han ido cambiando y se han ido modificando. Y la pregunta es si efectivamente cuando uno mira la trayectoria de estas políticas o estas normas, el asunto sigue vigente o cuán dinámico va a ser este tablero y este análisis que se puedan hacer. Pienso que hoy se ha derogado y creado una nueva ley de igualdad de oportunidades, por ejemplo, en el Congreso de la República, que elimina el enfoque de género para volver a la idea de original previa a esta política, que impacta directamente en el ODS 5, creo que es el de género, no recuerdo bien, pero que a su vez va a impactar también en las cosas vinculadas a género que ustedes mismos han encontrado en el tablero en el ODS 4. Entonces, en síntesis, estas políticas y estas normas, sobre todo en este periodo de tanta inestabilidad política, de tanta polarización a la hora de seleccionar los temas que forman parte de la política, hacen que esto sea muy sencillo, ¿no es cierto? Y que los cambios sean mucho más dinámicos y más veloces de lo que probablemente quisiéramos, y probablemente habría ahí que tener un ingrediente para ir también, o un elemento, perdón, para ir como mirando qué es lo que sucede con estos cambios de contexto que están apareciendo. Se me ocurría ahora lo de la nueva ley de igualdad de oportunidades, pero podríamos haber pensado por los cambios en la SUNEDU, por las normas que retiran el lenguaje inclusivo de los documentos oficiales, la ley de materiales, es decir, una serie de cambios sobre la base de estas políticas inicialmente estables que creo yo son sensibles y entonces van a tener que trabajar doble en en esta versión amigable y no amigable del tablero, porque se va a mover mucho más rápido de lo que probablemente ustedes puedan hacer, ¿no? Pero dicho de eso, nada, creo que estamos en un súper buen camino y los felicito por el esfuerzo y la iniciativa de ir mirando los vínculos de estas políticas educativas con los ODS en miras a lo que va a pasar después del 30 eh, en el país y en el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Seguimos ahora con la intervención de Ángela. Adelante, todo tuyo el micro, Ángela. Te escuchamos.
Muchas gracias, Derek. Bueno, también muchísimas gracias por invitarnos, contentos de poder estar aquí desde el rol que tenemos en Enseño Perú, que somos una organización civil que hoy estamos trabajando con 35 mujeres en la implementación de modelos de trabajo para mejorar el tema de educación desde la mirada de, justamente muy alineados a la DS4, de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que permita una educación de trascendencia para nuestros estudiantes en diferentes regiones del país, pero con un énfasis muy importante en las zonas rurales. Así que creo que para nosotros es muy interesante también la mirada, como mencionaba Ricardo, del esfuerzo que está haciendo el observatorio y la cátedra de este análisis. La verdad que creo que además cobra una relevancia bastante particular pensando que estamos entrando justo a un ciclo preelectoral y que si bien sabemos que los planes y las políticas de gobierno no suelen ser las que finalmente se implementan, están también escritas en algún lugar, es importante poner la agenda educativa nuevamente en la mesa, ¿no? Que creo que eso es algo que también un esfuerzo de este tipo nos puede ayudar a empujar con mucha claridad, porque una cosa que vemos y percibimos nosotros desde el tercer sector es esta mirada de poder estar transitando hacia otras prioridades que tiene el país que también son súper importantes. Estamos con todo el tema de inseguridad ciudadana, con todos los temas vinculados también a los temas de violencia y a los temas vinculados al desarrollo y crecimiento económico, pero sabemos que el tema educativo pues no está resuelto, hay muchísimo por hacer y por trabajar en términos de equidad y de inclusión y de calidad, y pues por una mirada también de todo nuestro contexto de política, hoy educación no está al centro de la discusión, ¿no? Y eso es algo que ya había ganado un terreno, tuvimos una mirada muy fuerte en donde Perú era un país donde la agenda de educación estaba muy presente en la política pública, en la política educativa, tuvimos ahí, como mencionaba Ricardo, también trayendo a colación los temas vinculados a la agenda de derechos, a la agenda de género, un momento donde esa visibilidad se fue más hacia el tema de la contención de polarización, pero pues hoy estamos más bien en un espacio donde hay mucho avance de regresar a agendas donde más bien estamos precarizando la calidad educativa, donde además el tema nuevamente del rol importantísimo que tiene el rol de maestro ha regresado a la agenda más laboral sindical y no tanto a la agenda de calidad y aprendizajes, y pues en un contexto como este, en elecciones va a seguir en esa ruta, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante pensar cómo este tipo de instrumentos, este tipo de avance y diálogo puede facilitar y abrir terreno para quienes tenemos que trabajar desde la incidencia de la acción o la incidencia de la investigación o la incidencia misma política, un trabajo para volver a pintar la agenda educativa en la mesa, ¿no? Que creo que es un punto que hemos estado dejando pasar como con mucha mirada de dónde está, quienes están hablando de educación, cuánto espacio hay para hablar de educación, ¿no? Les cuento cosas ahí interesantes y anecdóticas. Tuvimos nosotros la campaña de selección de los profesionales de Enseño Perú, es un programa que vincula a chicos universitarios que están terminando la carrera, de diferentes carreras, con que vayan a la oportunidad de enseñar 2 años aula. Estábamos cerrando la campaña hace unas semanas y tuvimos que cancelar toda la campaña de medios, porque pues tuvimos el cambio de presidencia en medio de ese momento y la agenda educativa estaba totalmente por fuera de la prioridad de medios, de prensa, de cualquier otra persona, ¿no? Y sabemos que eso pues es parte del efecto que tenemos en la mirada de tanta transformación política que estamos viviendo, todo el tema de incertidumbre y de institucionalidad, y eso también afecta muchísimo el poder poner una agenda programática en la mesa, ¿no? Y es algo que tenemos que poner mucho ojo y que creo que esta iniciativa puede ayudarnos también a ir construyendo por esa línea. Y yo tengo dos comentarios que complementan un poco lo que menciona Ricardo, que me parecen importantes de poder como pensar para agregar valor a una iniciativa de este tipo, que creo que la primera tiene que ver con el esfuerzo interesante de poder hacer una asociación clara entre las políticas y el reporte de nuestros indicadores en los sistemas de UNESCO, ¿no? Bueno, que es el monitoreo de la agenda ODS, el Instituto de Estadística de la UNESCO tiene una data increíble, muy interesante, además multianuada, que se reporta desde el Estado peruano sobre el reporte de cumplimiento. Y una cosa que es muy interesante de nuestro reporte de cumplimiento es que el Perú parece estar como que muy bien en el cumplimiento de todos los objetivos, pero cuando uno entra a ver como más detalle dónde están las metas, que justo es lo que mencionaba Ander, con esta mirada de poder entender mejor cómo están los objetivos, muchos de esos indicadores están sin reporte, ¿no? Entonces, tenemos algunos indicadores que se reportan, pero los que son interesantes y relevantes para, por ejemplo, hablar de calidad, hablar de equidad en términos de rural urbano o de inclusividad de las escuelas, no tienen reporte, ¿no? Entonces, sí hay una brecha importante de la data que existe, que está reportada oficialmente y que es importante entenderla también desde lo que está atrás, que es el diseño del desarrollo de las políticas, ¿no? Entonces creo que hay un punto interesante ahí de poder hacer un análisis que es tedioso, ahí Ander lo mencionaba con el tema además de la cantidad de normativa que hay, donde está además organizada no de la mejor manera siempre y pues no autorizada siempre,
pero con la mirada de poder como entender muy bien qué está escrito detrás en la mirada del marco de políticas, que es algo que además sirve mucho para cuando hacemos investigación o cuando tratamos de entender una temática con mayor profundidad, ¿no? Entonces, darle sentido a esos indicadores, entendiendo de dónde nacen, dónde están esas brechas o esos puntos de no reporte o esos puntos ciegos que tiene el sistema, pues es una gran opción hacer ese análisis y esta mirada de pensar desde la política y desde el análisis de política escrita para poder entender mejor cómo funcionan los puntos que vemos luego en la data, como más de reporte, ¿no? Que creo que es un punto que en particular para el seguimiento del ODS 4 no tiene esa conexión, ¿no? Normalmente vemos el reporte de indicadores, como el estudio del 2020 que estaba súper interesante y que más sirvió de una especie de línea base prepandemia. Hay que ver también cómo se puede actualizar a ver qué pasó en estos 5 años post, porque en verdad se hizo en un corte de momento ese estudio muy, muy interesante, justo antes de que empiece no solo la pandemia, sino además toda la desinstitucionalización política acelerada que pues, empezó con mucha más velocidad, así que hay un indicador interesante para tomar una siguiente investigación de a ver qué pasó con esos indicadores que estaban mostrando mucho progreso, que cuando presentábamos el informe nos daba mucho interés y emoción esa mirada de tendencias que mostraban pues un crecimiento interesante, ¿no? Pero pues eso también ha cambiado mucho en este tiempo, es un punto interesante, pero hay que darle sentido a esa data entendiendo también lo que está escrito en el modelo y en el marco de políticas del país. Y ahí creo que tenemos dos puntos a donde poner un poquito de zoom y de ojo, que creo que el primero es pensar lo que está en la política prescrita versus la política implementada, ¿no? Creo que una cosa que es muy común en nuestro país y que en el Ministerio de Educación en particular hemos avanzado mucho en poder escribir y potenciar, digamos, la mirada de visión de éxito de las políticas, y las políticas están escritas desde una visión no de implementación, sino más bien desde una visión de cómo queremos que sea el sistema educativo, y pues no necesariamente eso va acompañado siempre de todos los recursos y las condiciones para que ocurra, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el marco del ODS, que tiene esta pata importantísima de inclusión, hemos logrado aprobar hace poco una política de educación inclusiva para la educación básica regular, con un modelo muy actualizado del diseño universal de aprendizaje, con una mirada muy cercana al trabajo de inclusión real en las aulas, con mucho trabajo, que además tomó una política de diseño desde el 2017 hasta el año 23, que se aprobó finalmente el documento. Sin embargo, no hay un marco de presupuesto para implementar la política, ¿no? Entonces, en el papel está escrito y hemos logrado, ya eso es un logro que exista ese enfoque y esa mirada. Es una política muy bien hecha, con mucha solidez técnica, pero pues una norma que hoy no se implementa, ¿no? Porque no hay una capacitación docente, no hay un programa de acompañamiento, no hay un programa de cierre de barreras de acceso. Y pues esto incluso cuando vemos la educación rural, donde no hay educación especializada, no existe el modelo EVE, los niños asisten a la educación básica regular sin mayor acompañamiento o simplemente no están inmatriculados en el sistema educativo, ¿no? Entonces, creo que esta mirada de pensar qué es lo que está prescrito y además con los cambios que mencionaba Ricardo, que se actualizan y que pues probablemente las políticas que están aprobadas no son necesariamente con todas las modificaciones y agregados o políticas contradictorias que están en curso, necesariamente las que se implementan, ¿no? Entonces creo que es un reto gigante a pensar un ejercicio de este tipo, el cómo podemos pensar un nivel de implementación o un nivel de prescripción versus implementación que ayude a que realmente podamos entender cuál es el marco, no solo de la política prescrita, sino también el de la política real, ¿no? Porque si no, podemos caer en la trampa de que ya está avanzado el tema, más avanzado el tema de lo que en realidad está, y dejar de visibilizar la necesidad de poder seguir haciendo inversión educativa en términos de implementación de la política, ¿no? Que creo que es un reto que, por ejemplo, tenemos con la política rural, ¿no? Aprobada muy bien hecha, construida con mucha solidez técnica también, igual que la inclusividad, con una mirada muy interesante de modelos, pensada sobre todo en el modelo de secundaria, con todas las alternativas que teníamos para poder atender el tema de acceso. Había una mejora importante de acceso, hemos pasado casi 14 puntos porcentuales en la Amazonía, donde había menos acceso porque no había escuela secundaria para atender a los chicos, pero la calidad de esas escuelas es una calidad que en verdad necesitamos volver a mirar. Entonces puede estar prescrita la política, puede estar avanzando en el indicador de acceso, pero cuando entramos a ver equidad, inclusión o calidad, pues vamos a tener la brecha con el tema de la política implementada, ¿no? Entonces creo que eso es importante pensar cómo un estudio de este tipo también nos ayuda a abrir esa pregunta para seguir analizando en más detalle esa brecha entre lo prescrito y lo implementado, ¿no? Y pasa con el currículo, pasa con muchas políticas que son declarativas y de intención, de visión de éxito y no tanto de implementación. Y creo que tenemos un reto importante ahí, porque efectivamente existen documentos de ese tipo como el PEN o la propia ley que son más orientativos, pero las políticas específicas sí deberían ir de la mano de poder ir construyendo esa brecha de cierre. Y creo que otro punto interesante que me gustaría traer a la mesa es un punto que traía Ander,
que también me parece interesante en el análisis este vínculo con los otros ODS, ¿no? Creo que en el Perú habíamos avanzado en esta mirada que mencionaba Ricardo también, de construir una mirada de términos de política en una mirada más centrada en la persona, ¿no? Centrada en el usuario. Y en educación había un esfuerzo importante, recuerdo mucho esto hacia el año 2015, en el periodo 2015-2018, donde se hizo una intencionalidad muy alta de poder vincular salud, educación y nutrición, ¿no? Teníamos la política de aprendo saludable, por ejemplo, que tenía una vinculación de trabajo entre el MINSA, el MIDIS y el Ministerio de Educación, el programa multisectorial contra la anemia, que también era un programa pensado entre cuatro sectores, ahí incluyendo además al sector de desarrollo territorial, porque estaba PCM en la mesa para poder trabajar el tema con las municipalidades. Y tenemos, de hecho, algunos de esos modelos todavía en implementación, como el presupuesto por resultados de desarrollo infantil temprano o el presupuesto por resultados de violencia, que todavía tiene esta lógica multisectorial y pensada en metas de cada uno de los sectores para poder articular y entrar una mirada de trabajo que vincula en la mirada de desarrollo de la persona, ¿no? Que finalmente es el modelo que está detrás del ODS, un desarrollo integrado de la persona y un desarrollo de la persona en contexto, en ambiente y sociedad, ¿no? Y eso es algo que en verdad hemos perdido muchísima atracción de trabajo y que creo que puede ser interesante visibilizarlo desde también esos vacíos, ¿no? Y cómo ha ido a diferentes políticas por la propia desinstitucionalidad, dejando de tener esa mirada estratégica multisectorial. Creo que es interesante, por ejemplo, cómo el estancamiento del desarrollo de los programas sociales está generando un impacto interesante en educación. Nosotros vemos que el tema del ausentismo de los estudiantes ha aumentado muchísimo en la zona rural porque los papás no están mandando a los niños al colegio porque los llevan con ellos a trabajar. Y claro, cuando vemos la data es zona de muchísima pobreza que cumple con todos los requisitos para entrar a CISCO, pero juntos no ha agregado más meta. Entonces, esas nuevas madres que hace 10 años de repente no eran mamás, que hoy son mamás de niños en primaria, no tienen el programa juntos, entonces pues este incentivo de correlación y covinculación entre salud y educación no está cubriendo a un montón de generación nueva porque no hemos extendido la meta de los programas sociales y lo hemos dejado ahí, nadie está hablando mucho de esa problemática. O el mismo Guasimicuna, ¿no? Ahora se entrega como una canasta familiar, es una herencia de la pandemia que se entrega y se lleva a la casa la alimentación, pero había un sentido muy importante de que sea en la escuela, porque implicaba que los estudiantes vayan a la escuela e incentivaba, y hay muchos estudios sobre esto, del incentivo del logro de mayor asistencia, que está vinculado directamente con el logro de aprendizajes para poder lograr el tema de alimentación desde la escuela, ¿no? Y ese tipo de cosas se están perdiendo, no estamos poniendo el ojo en intersectorialidad entre pobreza, hambre cero, desarrollo infantil temprano, anemia, que están como en verdad atrás de una mirada de una política educativa efectiva, ¿no? Porque la educación no solo tiene que ver con lo que podemos hacer los maestros y las maestras en el aula, la política sectorial directamente, ¿no? Está totalmente relacionada a toda la mirada de desarrollo de la persona de manera integral. Yo creo que hay un punto ahí donde hemos perdido esa visión estratégica, esa visión país de poder acompañar políticas que estaban mucho más vinculadas desde la articulación, pero también desde los mecanismos de seguimiento al cumplimiento, ¿no? Nosotros trabajamos de una manera muy territorial y hemos visto también esta mirada entre lo que ocurre con los municipios, por ejemplo, que tenían un rol de empujar los modelos de desarrollo por tramos, como era el FED, por ejemplo, o estímulos al desempeño para poder vincular estas políticas en lo territorial, hoy están muy debilitados o incluso no se están cumpliendo o incluso no se conocen, ¿no? Entonces, hemos dejado una institucionalidad atrás que costó muchísimo construir, que creo que era un modelo muy interesante que estaba empezando a dar resultados, que estaba empezando a construirse en un país que tiene esta mirada sectorial, cada uno en su carril, empezando a tener algunos intentos que nos ayudaban a movernos a una mirada más integrada y creo que es algo que también no está en la mesa, no lo estamos conversando con la importancia que se debe y creo que esta mirada del análisis de poder incluir también esta vinculación entre los otros ODS ayuda a esa conversación, ¿no? Que es importante y que es clave para que realmente podamos lograr pues, un desarrollo integrado y pensado no solo en el servicio educativo, pero también en los habilitadores de ese servicio educativo que son tan claves. Así que yo me quedo ahí con el comentario por el tema de tiempo, pero atenta a ver, a seguir conversando con las preguntas y nuevamente felicitaciones por la iniciativa de la cátedra y el observatorio. Muchísimas gracias, Ángela, y agradecerles a ambos por este primer espacio de intervención. Se me ocurría tal vez, bueno, estaba previsto tener un espacio ahora de diálogo conjunto, pero tal vez sería interesante poder tal vez tener un espacio de réplica, tal vez
a partir de los elementos metodológicos planteados o las cuestiones que surgen a partir de las decisiones tomadas por el equipo de la cátedra a la luz de las políticas y el conjunto normativo que se analizó, por ejemplo, ¿no? A partir de los hallazgos de la matriz y las reflexiones iniciales también de ustedes como panelistas, les vamos a transmitir en un momento preguntas problematizadoras diseñadas por el equipo del observatorio, ¿no? Como saben, está conformado por voluntarios y voluntarias y practicantes de pregrado de la UARM, entonces siempre tal vez es interesante mantener ese diálogo y ver cómo podemos alimentar esas líneas de transmisión entre ese tipo de espacios, desde la cátedra y conversatorios, con el quehacer diario del observatorio y las preocupaciones que tienen nuestros voluntarios y nuestros participantes del equipo, ¿no? Te daría pase inicial, Ander, tal vez un pequeño espacio de réplica y pasamos con este segundo momento para problematizar el diálogo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Ángela. Eh, Más gracias a Ángela porque ha sido más suave con nosotros que Ricardo, pero también me gusta mucho eso por parte de Ricardo, porque además, bueno, contarles que Ricardo ahora mismo nos está acompañando, gracias al CIES, nos está acompañando justamente aparte del equipo del observatorio en una investigación que también es gracias a Ángela porque es una investigación que empezamos con el programa Horizontes. Entonces tengo ahora mismo aquí a todo el mundo vinculado a esa investigación en un espacio muy chiquito, ¿no? Eh, Mira, Ricardo, lo metodológico que comentabas y desde esta mirada de por qué incluir los ODS, a ver cómo es ya. Me voy a quitar. A ver, eso es. No me quería poner a mí mismo de grande, pero bueno, no soy nadie. ¿Por qué incluir ODS o sea, por qué incluir políticas previas a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, por un lado, porque los ODS vienen del anterior experimento fallido que tuvieron 189 países, que son estos objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Y que ya marcaban muchos de los elementos a los que ya marcaban muchas líneas de trabajo de lo que habían heredado los ODS. ¿Qué nos dejó de herencia los Objetivos de Desarrollo del Milenio? En el vínculo de lo educativo, ¿no? Todo esto de expandir la matrícula, de universalizar la primaria, temas de paridad de género, temas de reducción de la pobreza extrema. Recordemos que si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran 8, ¿no? Y eran 8 y estaban mucho más, ¿eran 8 o eran 9? Bueno, sí creo que eran 8 y estaban mucho más concentrados, de hecho muchos objetivos de desarrollo sostenible hoy en día es lo que estaba concentrado solo en uno, ¿no? Pero varios, aunque ahora lo leamos desde los ODS, podemos entender también que ya vienen de esta primera idea, que a mí me gusta mucho menos los objetivos de desarrollo del milenio que los de desarrollo sostenible, pero ya vemos que podemos leerlo en una forma de respuesta a esta agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Claramente el paso de una agenda a la otra pasamos ya a complejizar la agenda, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya existía. No es que de repente Perú o el resto de países del mundo hayan decidido poner una educación universal, una educación gratuita de calidad para todos y todas, ¿no? Que sea inclusiva. Esto ya viene desde la masificación de la educación en Europa a lo largo del siglo XIX y hemos visto que esto pasa ya desde la educación lancasteriana, inclusive los jesuitas ya buscaban con las hiperaulas el ir incluyendo cada vez a más gente, ¿no? Ciertamente, los ODS, yo al principio los veía como algo utópicos, ahora en realidad pienso que tendríamos que agarrarlos de distintas maneras, pero claramente nos marcan una agenda común. Recordemos que los ODS en la elaboración de la Agenda 2030 no la han hecho, no la han hecho entre las sombras, ¿no? Ha sido una convocatoria pública, es donde más ha participado, donde más gente de distintos países ha participado a nivel mundial. A mí me parece el mayor acuerdo que hemos logrado como humanidad con los pros y los contras, ¿no? Si cruzamos políticas educativas antiguas con los ODS, también nos permite entender que necesitamos actualizarlo, ¿no? En esta lógica actual. Estaban pensadas las políticas, la política nacional de educación, mencionabas alguna del 2004. Estaban ya pensadas en esta lógica, derechos, calidad, equidad, sostenibilidad. Estábamos apuntando ya temas también ambientales que hemos visto que no apuntamos hoy en día. Los ODS podrían ser una moda nueva, pero en realidad son un recorrido, ¿no? Entonces podemos ver también esta continuidad de lo que se hacía previamente a lo que tenemos
a lo que se tiene hoy o lo que se tendrá el día de mañana, porque en realidad el día de mañana, cuando desaparezcan los ODS, confío en que aparecerá algo más refinado, no sé si más humilde, más ambicioso, no sé qué es lo que haremos como humanidad, pero sí que es cierto que no solamente estamos haciendo la foto, porque estos vínculos, claro, estamos viendo si hay una mención a la temática en muchos casos, ¿no? O sea, no estamos viendo si la Política Nacional de Educación menciona el ODS 4, sería imposible, pero se enfoca en los temas que aborda el ODS 4, se enfoca en los temas que contribuyen a la reducción de la desigualdad, se enfocan a temas no lo sé, de tecnología, de ciencia, de innovación, a cualquiera de los 17, se enfocan en alianzas, no hace falta que estén mencionando directamente los ODS, que de hecho eso contribuiría, prefiero que no mencionen nunca un objetivo de desarrollo sostenible y estén aportando, estén apuntando a la lógica de él, a que hagan como hacen hoy en día muchísimas instituciones públicas, privadas, educativas, de negocio, que es, nos ponemos la medallita del objetivo de desarrollo sostenible, pero la tenemos de título, ¿no? Y luego no estamos elaborando una propuesta específica para apuntar a lo que necesitamos, a lo que se necesita realmente con ese ODS. Hoy en día a mí me dicen que hay una política que está haciendo los 17 objetivos de desarrollo sostenible y te ponen las 17 insignias. Pero si luego te pones a leer la política o la norma o el planteamiento o los objetivos que tienen luego de ejecución, cualquier elemento, y ves que para el objetivo de desarrollo sostenible fin de la pobreza te ponen, no hay una meta clara, no hay un planteamiento que realmente establezca unas fases de trabajo, estás contribuyendo a algo que en otra investigación que estoy haciendo con gente también de la con gente del observatorio, bueno, espero que con gente del observatorio, si no me han abandonado por el camino en la investigación, es algo que hemos identificado en la literatura académica como el SDG washing, ¿no? El blanqueamiento de los ODS. Utilizo el ODS de insignia, pero no contribuyo a él. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Yo prefiero que hemos identificado no la mención explícita al objetivo, sino a la lógica del mismo, ¿no? Por ahí. ¿Me recuerdas rápidamente la segunda? Porque no hemos logrado tomar nota, estábamos peleándonos todos con el sistema del Zoom. Ricardo, No, ¿cuál era no, la segunda? eran solo comentarios, nada, Bueno, no es comentarios. examen. No es examen. No, pero bueno, yo soy profesor también. Aquí estamos todos reunidos, profesores y estudiantes. Para nosotros todo es un examen siempre, ¿no? Y ahí, en realidad, bueno, sí, cómo pensar o cómo trabajar los avances que se hagan a partir de ahora, ¿no? A nosotros nos gustaría que esto en realidad sea una herramienta colaborativa, pero no tenemos todavía muy claro cómo establecer algo que sea realmente colaborativo y que se puede ir viendo en directo, ¿no? Nosotros tenemos ahora como una línea de base y queremos plantear también una hoja de ruta que sea colaborativa. Pero de igual manera, a partir de ahora, es imposible dar seguimiento a todo lo que se publica en los distintos ministerios y ya solo en el Ministerio de Educación se nos hace difícil, ¿no? Y es prácticamente imposible. Pero ahí la idea es, en lo que vaya, aparte de lo colaborativo, lo nuevo que vaya surgiendo, refuerza, corrige lo que ya teníamos, ¿no? Se profundizan los vínculos que ya existían en equidad o en sostenibilidad. Abre quizás nuevos ODS que estaban ausentes y poco desarrollados. A mí, y más en un país como Perú, que tiene una riqueza en biodiversidad tan grande, pero al mismo tiempo estamos, en el caso de Lima, ahora mismo estamos sujetos a una posible bomba de tiempo que es la hidrografía, ¿no? Lima corre el riesgo de quedarse sin agua dentro de los próximos 10 o 15 años. ¿Por qué no estamos abordando esto? Ya no te digo en la... O sea, ¿por qué no estamos abordando esto? No se aborda en la política nacional, no se aborda en el discurso público, pero mucho menos se está abordando en políticas educativas, ¿no? Temas de energía, temas de océanos, de la vida submarina o del consumo responsable. En Perú tenemos un consumo, una producción y un consumo responsable. Ayer veíamos en televisión que ni siquiera las frutas y las verduras hoy en día están libres de pesticidas, ¿no? Entonces, vamos abriendo con las políticas educativas, somos capaces de abordar como país temas de la agenda que sean importantes, ya no porque sean de la Agenda 2030. Es que la producción y consumo responsables no es necesariamente dejar de producir o dejar de consumir. Ahí los economistas se tirarían de los pelos y te dirían que el PBI se va a desaparecer, se va a estancar y vamos a irnos todos a no tener desarrollo. Pero hay que abrir y hay que trabajar los aspectos de la agenda, pero los aspectos estructurales en ese sentido.
Y la última pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer también cuando incorporemos algo nuevo a futuro es cuáles son estas tensiones o cuáles son estos retrocesos que pueden ir existiendo, ¿no? Sobre todo, lo que queremos ver es, a largo plazo, el sistema educativo peruano está contribuyendo a estos aspectos del desarrollo sostenible, ya no solo de la Agenda 2030, en el 2035 con la Agenda 2050. ¿Estarán alineadas las cosas que vayan saliendo? Y esto habrá que reestructurarlo en ese momento, también este sistema, para pensarlo. Muchas de las matrices que hemos visto y muchos de los trabajos que hemos visto similares a este siempre son una foto. Y además siempre son una foto del pasado. A nosotros nos gustaría que siempre fuese una foto del presente, pero ciertamente es algo que no es tan sencillo de llevar a cabo, ¿no? Y bueno, y Ángela, felicitarla también por el trabajo que están haciendo, porque están alineando el trabajo de un montón de actores educativos en distintos niveles. Y de hecho, todo el trabajo con la SUGEL, todo el trabajo con gestores educativos o con las direcciones regionales de educación son importantes. Y yo creo que es un punto clave que hay que reforzar dentro del país, ¿no? Al final, la UGEL, las DRE, pero sobre todo las UGELes, son el punto de contacto entre los distintos niveles de decisión del sistema educativo con los actores que finalmente lo están ejecutando. Ellos tendrían que tener claro a qué apuntamos como sistema educativo. Y por supuesto los profesores tendrían que estar formados, pero ya sabemos que es algo difícil, ¿no? Ya con la carga burocrática que existe, una formación específica en desarrollo sostenible, yo por mucho que me gustaría, lo veo bastante difícil. Pero bueno, muchas gracias a ambos y ahora sí les dejo. La idea ahora en realidad es que puedan tener entre ustedes un poquito de conversación y luego a ver si logramos que en el Facebook funcione la transmisión, creo que sí, y tengamos alguna pregunta, además de aquellas que han preparado la gente del equipo. Sí, Gracias. además muchísimas gracias, Ander, nos han dado ya algunos alcances con preguntas en la transmisión del observatorio, también del espacio del instituto y de la cátedra. Como les comentaba, tenemos un segundo tiempo, ya estamos cerrando este espacio de este bloque para la problematización y el diálogo. Para este fin nos acompaña la colega Teresa Mayuri, ella es estudiante último año de la carrera de Ciencia Política, también aquí en la UARM, y subcoordinadora general del Núcleo de Estudios de Ciencia Política, además de asistente de investigación en el IPE y parte del equipo del observatorio. Entonces ella nos va a dar la mano con la transmisión de estas dos preguntas para conversar un poco entre todos, idealmente. Gracias, Derek. Sí, buenas noches de nuevo, creo. Como comenta Derek, bueno, básicamente también ahí ya somos politólogos, entonces mis preguntas van un poco más de corte mirándolo desde arriba. Tengo un par de preguntas. La primera va para Ricardo. Hemos estado hablando acerca del tema de los ODS y cómo estos se han incorporado en la política educativa antes de que existan formalmente los ODS, pero también después de. Entonces, creo que con la matriz que ha presentado Ander, podemos ver que hay ciertas prioridades que pueden o no repetirse, otras que también pueden parecer que están quedando algo rezagadas, que creo que igual esto habla del tipo de Estado que tenemos aquí y de los límites que tenemos para poder transformar el sistema. Entonces, Ricardo, desde tu experiencia, ¿cómo es que interpretas estas decisiones de priorización entre un ODS y otro? Y antes de que me respondas, también quiero lanzarle la pregunta a Ángela em, respecto al tema de la Agenda 2030. O sea, pensando que ya básicamente estamos en 2026, entonces estamos ya a 4 años, digamos, del cierre de esta agenda para quizás ver un poco los resultados finales, digamos. Aún vemos que hay brechas bastante grandes en temas de aprendizaje, de equidad, de bienestar. Entonces, ¿qué tan viable ves el cumplimiento de estas metas en este plazo corto, digamos, que queda? ¿Y qué cosas deberían de cambiar para poder acercarnos un poco más a esas metas? Sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Tal vez conversamos en el orden que han sido realizadas las preguntas, o al revés, no hay ningún problema, ¿no? Del que quiera tomar el micro primero. Un espacio horizontal. No, no, muchas gracias, Teresa. A ver, yo creo que no por ustedes, ¿no? Sino a partir de las cosas que he visto a lo largo del tiempo. em,
a veces creo que somos un poco más optimistas con estas grandes orientaciones internacionales de lo que realmente es. Ya pasó con John Tiem, ya pasó con Dakar, ya pasó con los objetivos del milenio a lo que Ander hacía referencia, seguramente va a pasar a los objetivos de desarrollo sostenible también. Es decir, hay dos cosas que la literatura que mira con cuidado estos grandes acuerdos internacionales también plantea, y es que termina siendo imposible eh, que estos respondan a las distintas realidades del planeta, de los países. Por lo tanto, el Perú logró una expansión de la educación primaria muy rápido en la década de los 90, y entonces el objetivo de desarrollo del milenio que tenía que ver con expansión fue rápidamente aceptado se le hizo un check, ¿no es cierto?, al asunto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ante la pregunta de Teresa, si es que la entendí bien respecto de cómo priorizo algunas de otras cosas a la hora que estoy tomando decisiones de política pública, además a nivel nacional, porque a nivel regional y local probablemente el ODS esté mucho más lejos de lo que creemos a la hora que un gobierno regional elabore el proyecto educativo regional o un distrito o un proyecto educativo local, ¿no? Pero hablando de las políticas nacionales, lo que por lo menos encontramos en el informe del 2020 y que yo ya había encontrado en un trabajo previo del año 2010, es que estos documentos no son siempre los tan orientadores para las decisiones de política como parece o como quisiéramos que sea, ¿no es cierto? Y por lo tanto, em, la priorización no pasa por necesariamente la discusión del ODS, sino que la priorización pasa porque aparecen problemas públicos, como aprendimos en el país y decía al principio, de algo que efectivamente está vinculado al ODS, porque sería muy raro que algo que suceda no esté vinculado al ODS. Ángela ponía un ejemplo clarísimo de algo absolutamente concreto que refleja un problema público específico que tiene que ver con la actualización del CISFO y con la manera como las personas pueden entrar a una carretera de política pública particular a partir del reconocimiento de su situación de condición de pobreza. ¿Para qué? Para que a partir de eso puedan efectivamente mejorar sus condiciones, poder ir a la escuela. Bueno, ese solo punto me atrevería a decir que si se plantea algo no va a ser pensado en clave de ODS, ¿no es cierto? Y probablemente va a ser una política pública, ojalá que alguien tome en cuenta, que Ángel haga agendación, como dicen los politólogos, y entonces desde Enseña hagan un poco de bulla y resulta que en CISFO se dan cuenta, Paulini dice, ay, sí, verdad, hay que actualizar el asunto y funciona. Entonces, ¿por qué? Porque creo que en el país, aun cuando hemos aprendido a hacer mejores políticas públicas, todavía esas políticas públicas son muy sectoriales, como también mencionaba Ángela, pero también son muy poco intergubernamentales. El programa Aprendo Saludable al que hacía referencia, que también fue materia de un estudio que hicimos, era un programa de coordinación sectorial, pero no era de intersectorialidad por ningún lado, no porque no hubiesen querido ni la ministra Trivelli, ni la ministra de Javish, ni la ministra Salas, sino porque el aparato público no está preparado para poder hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces ni las tradiciones ni las prácticas culturales de los sectores jugaba más en contra que eso. Entonces, el vínculo con la prioridad o la priorización del ODS es todavía un nivel mayor de sofisticación. Lo que sí podemos hacer, creo yo, es exigir que se trate de establecer ese vínculo, pero el vínculo de manera natural, creo yo, es un poco antipático el comentario, pero creo que no es un vínculo natural, sino que más bien es un vínculo que hay que construir, ¿no es cierto? Y por eso a mí me parecía, lo dije al principio, a pesar de no haber sido tan bueno
en los comentarios, como decía Ander, este, me parecía tan importante tener esta matriz porque lo que hago a partir de eso es tratar de construir un vínculo a la hora de mostrar cómo es que está funcionando la relación de las políticas públicas, en este caso en educación, con los ODS 4, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Ricardo. Ángela. Gracias, Teresa, súper interesante la mirada que también trae Ricardo a la mesa sobre este tipo de marcos, ¿no? O sea, creo que una cosa que a mí me pareció muy interesante es que, bueno, después de la pandemia, las dos reuniones de ministros de educación que ha generado UNESCO justamente han tenido como agenda el tema de modificar las metas, ¿no? Porque, pues, por el impacto de pandemia, pero también por el tema de como, sobre todo el tema de falta de reporte, ¿no? Hay muchos países, incluido el Perú, que han perdido sistemas de datos y que pues ha habido como que una pequeña ahí como que mirada de como que pensar, la mirada de modificar las metas, pensando justamente en eso, ¿no? Quedan 4 años y pues obviamente cuando se diseña todo este modelo de metas y de métricas, no se tenía tanta claridad o certeza de qué iba a pasar con todos los cambios que ha experimentado el mundo en estos 10 años, ¿no? No solo a nivel del impacto propio de la situación de pandemia que vivimos, sino también todo el tema de polarización, radicalización, desinstitucionalización, falta incluso de mirada, de tener un rol más directivo o de autoridad que ha perdido las propias Naciones Unidas en muchos países del mundo, ¿no? Y que es un tema de reto también, porque pues empujar una agenda como esta en un contexto donde, por ejemplo, hay países donde ya no están aportando a la UNESCO, como Estados Unidos, o donde se está cuestionando el rol de las Naciones Unidas, hace que sea incluso más difícil el cumplimiento de un modelo de este tipo, ¿no? Que ya de por sí, como menciona Ricardo, tiene esta dificultad de plantear pues una mirada como más de orientación, más que una mirada de implementación, una mirada de aplicación directa, ¿no? Que creo que eso es algo que efectivamente nos llama la atención de pensar qué va a pasar con la Agenda de 2030 y sobre todo qué se puede hacer para poder traerla a también atender problemáticas o miradas que no están necesariamente dentro del scope o dentro de la mirada del plan original de la Agenda 2030, ¿no? Creo que pensando en eso, una de las cosas que a mí me parece interesante y que son puntos que se han ido perdiendo también en nuestro espacio, lo mencionaba al inicio con el tema de la agenda de educación sobre la mesa, ¿no? Creo que sí es algo que podemos hacer y trabajar articuladamente, es justamente pensar una agenda nacional de cara a lo que pone en cuestión el ODS, ¿no? Que es una mirada de educación inclusiva, equitativa y de calidad, son 3 objetivos básicos de todos los sistemas educativos, no está nada como que pensado de otra mirada, también lo traía Anderson con la mirada de poder construir una agenda educativa que realmente se construye, se alimenta de todas las políticas previas globales que no en temas de educación, pero creo que uno de los puntos críticos que tenemos hoy es que no tenemos esa agenda nacional, ¿no? Y que creo que pensar en qué podemos avanzar o qué podemos hacer en estos 4 o 5 años que quedan de cara a el momento en que seguro se discuta el balance de estos objetivos y seguramente se planteen una ruta de objetivos extendida, una modificación de metas, una modificación de años, o cuál será finalmente la ruta que se tome en el contexto, es bastante impredecible también porque estamos en un momento muy interesante de cómo se están trabajando estos instrumentos globales, que cada vez pues el multilateralismo, la mirada de globalización está más golpeada, ¿no? Estamos regresando a un modelo un poco más de competencia, un modelo más de política realista. Estamos en un contexto internacional también bien interesante, ¿no? Así que tenemos mucha incertidumbre de qué podría pasar ahí hacia adelante con este tipo de mirada de objetivos y la capacidad que tienen las agencias que las empujan para poder movilizar este tipo de agendas más globales, ¿no? Pero sí creo que tenemos un espacio importante, sobre todo de cara a este año de elecciones, de poder empezar una agenda nacional, ¿no? Justo ayer teníamos un espacio de diálogo con personas del Brasil, de Sobral, que es esta comunidad en Fortaleza, un municipio muy interesante que logró movilizar la educación básica de los niños con una mirada de calidad, inclusión y equidad. Tienen unos indicadores increíbles de primaria, los niños logran aprender a leer y escribir la correcta, es un modelo de sistema educativo que pues tiene un montón de crecimiento, pero ellos están trabajando hoy una agenda educativa local y nacional que permita que estos aprendizajes de la primaria se puedan extender a la secundaria, ¿no? Porque pues han visto que no pensaron integralmente el modelo de desarrollo de vida y justamente poner un indicador, este es el tipo de trampa que tienen los indicadores cuando ponemos, como lo que decía Ricardo Mesa, ¿no? Son indicadores que se pueden dar por cumplidos, en este lugar en Sobral, en Brasil, todos los niños están alfabetizados a la edad correcta y se logra, pero la secundaria no tenía inversión. Entonces los niños siguen su trayectoria educativa, no hay oportunidades laborales,
no hay oportunidades de trabajo y pues la pobreza, el tema de trabajo adolescente, el embarazo siguen siendo una problemática, entonces pues hay una situación de no desarrollo, pero con alta alfabetización, ¿no? Entonces conversábamos de esta mirada también de pensar cómo se ven esas agendas nacionales de manera más integrada para entender cuál es la problemática y dónde está la problemática con una mirada de prospección, ¿no? Y pues vamos a empezar, esperemos, un quinquenio de política nuevo, o al menos un falso inicio, no sé qué vamos a pasar, vivimos en un momento de mucha incertidumbre también con la duración de de nuestros momentos de gobierno, pero creo que es un momento interesante también desde la academia, desde el espacio de la sociedad civil, empezar a pensar esas agendas nacionales que hoy están fuera de la discusión, ¿no? Hablamos de calidad educativa muy ligeramente, hablamos de equidad en educación muy ligeramente, ya los instrumentos que teníamos como que no movilizan eso, ¿no? Pienso sacaron los resultados de aprendizaje con una evaluación censal después de muchos años y no hubo un movimiento importante de, bueno, ¿y qué hacemos, no? Hemos aprendido a como naturalizar que el 80% de los niños no están logrando sus aprendizajes y sale el dato y seguimos como sin acción, ¿no? Creo que eso es algo que finalmente tenemos que visibilizar porque al mismo tiempo hay organizaciones como la nuestra que están haciendo cosas interesantes con las que nos encontramos en el territorio, con las que tenemos conversaciones interesantes de lo que está ocurriendo en el día a día en las escuelas, porque pues que no esté en la agenda pública no quiere decir que no sigan habiendo clases todos los días en nuestro país, pero es interesante también ver cómo hacemos para volver a recoger y movilizar esa mirada de poner atención en una mirada nacional y una mirada también pensada con políticas de reforma, ¿no? Que creo que es uno de los puntos que en el Ministerio hemos debilitado más también por el tema de cómo está la estructura de salarios de los maestros, que se lleva casi todo el peso del presupuesto junto con la infraestructura, y pues el tema de fortalecimiento docente, el tema de materiales, el tema de políticas de aprendizajes, todas estas políticas son políticas de reforma, que no son una política de un año, son políticas de más de largo aliento, que no era de por sí nuestro estilo de trabajo en el sector educación. Tenemos miradas más de quick fix, de hacer cosas de arreglo rápidamente, pues hoy más que nunca tienen una mirada importante de pensar, de volver a traerlas a la mesa, ¿no? Volver a pensar reformas como la jornada escolar completa, que buscaba esta mirada, por ejemplo, de extensión de las horas en secundaria, porque un niño en una escuela, un adolescente en una escuela pública aprende 4 horas formales de clase versus un chico en una escuela privada que tiene hasta 10 horas de aprendizaje. Ya solo esa diferencia generó una inequidad increíble en su oportunidad de acceso. Era una política que además buscaba ser universalista, se buscaba que todas las secundarias en algún momento tengan un modelo de jornada extendida. No se logró llegar a menos del 22%, pero se avanzó con un 22% en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Con muy buen resultado en términos de conclusión, uso del tiempo libre y también prevención de algunos riesgos sociales de la adolescencia, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de políticas hoy no existen, ¿no? O sea, ¿cuáles son, si uno pregunta cuáles son las 5 políticas de reforma más importantes que tenemos ahorita? Pues en verdad, más bien son contrarreformas hacia la calidad, hacia la equidad, hacia la inclusión, más que políticas de proyección, ¿no? Entonces, en ese contexto, pensando y orientando también que las metas habilitan el diálogo, ¿no? No están hechas como para hacer el check de cumplimos o no cumplimos únicamente, porque en verdad son más una mirada orientativa, aprovechar esa mirada orientativa y esa urgencia también que estos 4 años por delante van a poner seguro en la discusión global con lo debilitado que está en nuestra propia debilidad de institucionalidad, una agenda nacional, para ir retomando de nuevo esas conversaciones, ¿no? Y pensándolo desde la base que lo mencionaba también Ander, de lo que está pasando en lo local, de lo que está pasando desde las organizaciones, de lo que pasa desde la investigación. Creo que también tenemos mucho más por hacer para poder conversar y mover en sinergia una incidencia que no estamos aprovechando, ¿no? Creo que también nos estamos quedando en nuestro trabajo, en nuestro carril y no empujando cosas que en verdad son urgentes para nuestro desarrollo. Muchísimas gracias, Ángela. También gracias, Ricardo, Ander. Bueno, cerramos este bloque de diálogo y problematización. Habíamos recogido unas dos preguntas de la transmisión en Facebook. Yo me animo, quién soy yo, ¿no? Pero digamos, me animo a unificarlas tal vez. Comentaba el colega Jorge Mesa Vidal en la transmisión de Facebook, interesantes alcances o los ODS. Mi pregunta es, ¿qué tipo de alianzas entre Estado, sociedad civil y comunidad educativa creen que podrían generar cambios más sostenidos? ¿Por qué traigo a la mesa este asunto? Porque empata muy bien, creo, con este tema de cómo construimos agenda. Me hizo mucha gracia el comentario de Ricardo a propósito de esta cuestión de la agenda setting o la agendación. Me siento aludido por mi deformación politológica, inevitablemente, pero claro, es una muy buena pregunta y es un reto
que intentamos abordar al menos desde el vicerrectorado, desde la RUIS, desde el trabajo de investigación que hace la RUIS, ¿no? O sea, cómo realmente hacemos que empate este diálogo entre, por ejemplo, academia, los cooperantes que usualmente dialogan con la academia y con las coyunturas políticas que complican este diálogo entre academia y sector público o academia y cooperación. Y eso implica también complicaciones en los mecanismos de transmisión de estas agendas más globales hacia abajo, ¿no? Entonces, pensando en esta lógica de qué tipo de alianzas habría que construir hacia adelante entre Estado, sociedad civil y comunidad educativa para generar cambios más sostenidos, eh, también me animo a empatar con la otra pregunta que está presente en el chat, ¿no? ¿Qué elementos de bienestar estudiantil, por ejemplo, o docente, no se están atendiendo en la política educativa actual, ¿no? Y cómo podríamos hacer para tal vez actuar sobre estos dos puntos. No sé, dejo el micrófono ahí un poco sobre la mesa. Si alguien quiere retomar, estamos en los últimos minutos del conversatorio. Bueno, mira, yo me voy a animar un poquito porque yo las había leído, que estoy en el Facebook al mismo tiempo. Y además o sea, aquí sí hay algo que quiero rescatar tanto de lo que han dicho Ricardo como de lo que ha dicho Ángela en función de esto que están preguntando, ¿no? Para sostener los cambios, precisamente tiene que haber esta articulación en los tres niveles, ¿no? Estado, comunidad educativa y sociedad civil. Y de hecho yo diferenciaría la comunidad educativa, la academia, ¿no? Aquellos que investigamos, aunque formemos, pero estamos en la educación superior, con aquellos que precisamente donde vemos las mayores brechas. Ya no me voy a centrar en las brechas de trayectoria de secundaria a superior, sino en esta precisamente que nosotros estamos viendo muchas veces el panorama desde una óptica distinta al docente que está al docente que está en el aula, que yo creo que es precisamente lo que ahora Ángela está trabajando mucho más de cerca, ¿no? Ahora Ángela está mucho más cerca de los profesores de aula en distintas regiones del Perú. Bueno, inclusive cuando estaba en el programa Horizontes también estaba con los profesores, ¿no? Pero ciertamente el trabajo que se puede ver si no estás en el aula finalmente es una visión distinta, ¿no? Entonces, Estado, vamos a decir Estado, academia, comunidad educativa y sociedad civil, tiene que haber un alineamiento precisamente. Y ello nos lleva a esta transmisión, ¿no? A esta agenda setting que decías tú, Derek. Si no somos capaces, si hay un establecimiento de la agenda setting solo desde la agenda 2030, no tiene sentido, no se adecua a lo que necesita el país, a lo que necesitan todos los países. Y eso mismo pasa con esta lógica, ya olvidándonos de los ODS, es lo mismo que pasa. Si todo lo que van a vivir los docentes se orienta desde una mirada de alguien que está solamente en el ministerio y no llega al aula, difícilmente va a tener el efecto necesario. Todo tiene que estar correctamente alineado, ¿no? Yo creo que de hecho en la academia no solamente tenemos la labor de transmitir adecuadamente lo que estamos encontrando, sino que primero que no tiene sentido hacer labor académica si estás en tu torre de marfil, ¿no? Pero tiene que estar todo alineado, es decir, el Estado no solamente debe legislar, no solamente debe ejecutar, debe consultar en primer lugar, pero tampoco debe solo consultar, debe co-construir lineamientos, debe co-construir los programas con los docentes, con los directivos, con los estudiantes, con las familias. Las medidas deben responder a las necesidades reales. Quienes somos parte de la academia o de la sociedad civil, tenemos que tratar también de vincularnos más establemente a las instituciones educativas, tanto para un aporte de capacidades técnicas que no pasa solamente porque te doy un curso o un diploma para ganar dinero. Por supuesto que no hay tanto a las instituciones, pero hay que hacer algo, o sea, tenemos que lograr que poco a poco todas las instituciones se vayan vinculando, que las organizaciones, sociedad civil y academia nos vinculemos de forma estable con las instituciones educativas, que seamos capaces de aportarles capacidades técnicas, recursos, espacios de capacitación, que seamos capaces de escucharles, de leerles, de tener en cuenta lo que dicen, pero además también en ambos sentidos que tengamos un rol crítico, ¿no? Que yo creo que es algo clave también, que es por lo que les hemos invitado también a tanto a Ricardo como a Ángela. Tienen un rol crítico, no son conformistas. Esto es algo que nos interesa mucho, ¿no? Y las alianzas no tienen que ser un proyecto puntual. A mí no sirve, a mí me puede servir como academia, pero a una escuela, a una UGEL, a una ADRE, a un país, no le sirve de nada que la alianza sea un proyectito puntual y ya está. Llego, ejecuto, rindo cuentas al donante o a quien sea de que he ejecutado y me voy. Tiene que establecer mecanismos permanentes, ya sea de diálogo, ya sea de corresponsabilidad más bien, de rendición de cuentas, ¿no? Entre todos.
y que podamos apuntar siempre a reducción de desigualdades, al bienestar, a la mejora de aprendizajes, que es lo que decía Ángela, ¿no? Yo me acuerdo mucho una vez que precisamente nos comentaba Ángela, voy a rescatar una cosa, no sé si sigo por aquí porque me ha desaparecido la ventana del Zoom, sí, ¿no? No nos hemos olvidado, y a ti, Ricardo, yo creo que te va a hacer gracia esto que nos comentó una vez Ángela. Ángela nos decía, oye, he estado con un estudiante del programa Horizontes y me dice, profesora, yo ahora mismo soy completamente consciente de mis habilidades socioemocionales y entiendo mucho mejor mis habilidades socioemocionales. Creo que ya he llegado a la universidad, no estoy seguro. Le dice, pero profesora, me he dado cuenta de que ahora lo que no he aprendido son matemáticas. Es algo que nos ha resonado muchísimo a Derek y a mí, especialmente en los últimos meses, porque hay que alinear todo. No nos sirve de nada a los estudiantes que solo saben de matemáticas si no son capaces de hacerse cargo de sus emociones. No nos sirve de nada, o sea, por supuesto que sirve, pero hay que tener estudiantes que tengan el pack completo, ¿no? Todo se tiene que entender como una caja de herramientas. Entonces, eso era un poquito, ¿no? Yo sí que pienso lo mismo que decía Ángela. Hay que rescatar la calidad educativa. Esto de los aprendizajes a mí me preocupa muchísimo. Y a mí me preocupa muchísimo el tema de las diferencias en los aprendizajes. Esta diferencia entre lo urbano y lo rural y lo público-privado claramente responde a cómo está orientado lo educativo o sea, cómo está orientado la educación pública en el país. Si uno se va, en el IEP estuve hace poco en una mesa, ¿cómo se llaman? Las mesas verdes creo que se llaman, que venían investigadores precisamente del Reino Unido y nos presentaban, oye, ojo, que las escuelas públicas, las escuelas privadas que están cerca de las públicas tienen mejores aprendizajes, pero dependiendo de cómo lo mires. Entonces tampoco se trata de agarrar la foto, una foto así y lo mismo, ¿no? Una foto de lejos no sirve de nada, hay que entrar en el detalle. Hay que conseguir más para la academia, Ricardo, Ángela, el mensaje que les podríamos mandar a todos los ministerios es generen más data también para que lo podamos entender, ¿no? ¿De qué nos sirve una evaluación censal desde primaria? No recuerdo ni siquiera cuándo fue la anterior, 2016 puede ser la anterior de primaria, y de secundaria no tenemos una desde el 19. Entonces también hay que rescatar un poquito eso, ¿no? Pero hay otra vez, ya es mi deformación de investigador. Gracias. Me animo tal vez, entonces, estamos ya pasados 3 minutos con la hora, pero me animo igual a una reflexión de cierre, creo, a propósito de lo que se mencionaba. O sea, nuevamente, pues, si estamos haciendo evidentes nuestros sesgos, mis sesgos de politólogo, entonces igual me hace pensar este espacio de diálogo claro, algo que señalaba Ángela y también Ricardo, ¿no? La política educativa no es solo un conjunto de normas, sino, me parece, transmite una forma, refleja una forma de imaginar país, de imaginar un proyecto país también, de dónde apuntamos o dónde no estamos apuntando, con la existencia o no de proyectos educativos conjuntos o el hecho de que tengamos una ausencia generalizada de iniciativas grandes de reforma como las que hemos podido tener en tiempo pasado, en los últimos 10 15 años, ¿no? En ese sentido, creo que leer los ODS dentro y fuera de nuestra política, claro, revela estas tensiones entre discursos globales y prioridades nacionales y elementos de coyuntura, pero también nos obligan, porque son elementos, no sé si utópicos, pero muy aspiracionales, tienen un lenguaje claramente muy político, ligado a prioridades internacionales, etcétera, estos discursos más globales, ¿no? Nos obligan a interpelar nuestros propios proyectos a lo micro y ver su ausencia, ¿no? O qué tanto los estamos implementando, temas de ciudadanía, justicia, y qué tanto también, si estos discursos tienen un reflejo en nuestros propios espacios de trabajo desde la academia, a propósito de lo que señalaba Ander, qué tanto incidimos y qué tanto nuestras capacidades, nuevamente, de agenda setting, recogen más bien la agenda del día al día o se condicen con la agenda del día al día de las comunidades educativas, más allá de la coyuntura política, es decir, en todo caso, la coyuntura del día al día de un UGEL, por ejemplo, o los problemas de una DRE. ¿No? Y qué tanto también, a propósito de esta crítica, qué tanto nuestros éxitos de incidencia o de cabildeo con el Estado o con la cooperación impactan en las mismas, nuevamente. Nuestro éxito en poner en agenda determinada reforma, claro, eventualmente, no sé si por efecto de chorreo, llegará una DRE, pero qué tanto está dialogando con los problemas que tiene a nivel local, ¿no? Entonces, me parece importante pensar estas cuestiones. Y claro, porque es mirarnos como país, ¿no? Es mirar nuestras desigualdades estructurales y desigualdades que siguen moldeando el acceso y las oportunidades, ¿no? Creo que es además sumamente importante hoy porque la escuela sigue siendo, y quizás más que nunca, ahora en un país donde los espacios de interacción con lo público, con el concepto de lo público, ¿no?
están tan reducidos, la escuela y la escuela pública es este lugar, ¿no? Este lugar donde se sigue negociando un tipo de relación entre Estado y ciudadanía, ¿no? Entonces, avanzar hacia políticas educativas coherentes con los ODS, pero también con cualquier otro tipo de agenda de reforma orientada a la equidad, o con agendas globales, por ejemplo, con prioridades globales y de desarrollo, es también avanzar hacia, no sé si un país más justo, pero hacia la posibilidad de un país más justo, incluso en cómo lo planificamos. Creo que es importante sentarnos a pensar la posibilidad o planificar la posibilidad de un país más justo, en un orden internacional más justo o distinto, ¿no? Y en ese sentido repensar la base lógica de cómo movilizamos problemas, cómo los abordamos desde la política pública y cómo vamos alimentando las distintas instancias, academia, Estado, también cooperación, con esta lectura, ¿no? Dicho eso, y tal vez con esa reflexión aprovechamos en cerrar este espacio, ¿no? Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde, quienes nos están viendo en la transmisión, en los distintos espacios de la cátedra, del observatorio. Agradecerles, Ricardo, Ángela, Ander, con especial cariño por ser nuestros panelistas esta tarde y por el tiempo y reflexiones que han compartido con nosotros y nosotras, ¿no? Y sin duda a la comunidad de la cátedra, al equipo de trabajo de EduGestores, del observatorio y el equipo de la UARM por hacer posible este espacio, ¿no? Los invitamos a seguir las próximas actividades y productos derivados del conversatorio, notas de prensa, por ejemplo, pero también las versiones finales y amigables, no sé qué tan amigables, pero amigables de estos productos que continuamos trabajando y continuaremos trabajando con bastante ilusión y con fuerzas renovadas después de este espacio, ¿no? Por lo que hemos podido conversar. Que tengan una excelente tarde-noche y conmigo, con nosotros, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ricardo, Ángela, Ander, Teresa y Marjorie, que nos acompaña también con el elemento de comunicaciones y de la transmisión, y a todo el equipo del observatorio, el instituto y la cátedra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, Ángela y a todos.